La participación es el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo. Aquí se escucha mejor, ¿no? Sistemas de vida, creencias, instituciones y bienestar espiritual. Así, respecto al territorio y o tierras, recursos que ocupan, utilizan o han utilizado de alguna manera, tanto como para controlar su propio desarrollo económico, político, social y cultural. La participación deberá tener por finalidad una incidencia real y efectiva en las medidas que atañen a los pueblos indígenas. El Estado tendrá la obligación de generar los espacios de participación adecuados para el ejercicio de este derecho, disponiendo para ello de los recursos necesarios. El derecho de participación de los pueblos indígenas no excluirá ni reemplazará el deber de consulta cuando las medidas sean susceptibles de afectar a dichos pueblos. Ahora sonó con melodía incluso, ¿eh? Muy bien, gracias, Enrique. Hans. Voy a repetir un poco lo que señaló Enrique, pero creo que... Participación en planes y programas de desarrollo nacional y regional. La participación regulada en este reglamento es un derecho que consiste en la generación de espacios para que los pueblos indígenas interesados puedan influir en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional, conforme lo establece el artículo número 7, número 1, oración segunda del convenio 169 de la OIT, que sean susceptibles de afectarles directamente y que este reglamento y que tengan su origen en alguno de los órganos señalados en el artículo 4 de este reglamento, de manera a propiciar la debida consideración a sus necesidades de desarrollo. Toda vez que en el plan o programa de desarrollo hubiesen participado pueblos indígenas, no será necesario consultar la medida administrativa que autoriza el mismo. Asimismo, respecto a las modificaciones no esenciales del plan o programa de desarrollo, no requerirán de una nueva consulta. Bueno, aquí tenemos ciertos acercamientos. Yo veo que también se reconoce que es un derecho y un deber del Estado, es un derecho de los pueblos indígenas y un deber del Estado. Se circunscribe a los planes y programas de desarrollo. También tenemos que se otorga la posibilidad de influir en la formulación, aplicación y evaluación de la medida, que eso también está señalado en la propuesta de ustedes. Ciertamente tenemos una divergencia ahí en el tema de la medida que aprueba el plano político o programa debiese ser nuevamente consultado. Este inciso nosotros lo colocamos esencialmente para... Se da a entender que en la participación ya recibieron las observaciones y se está trabajando de manera bastante unida entre el gobierno y los pueblos indígenas. La medida administrativa que dicta el plano programa no va a cambiar lo que se señaló, a lo que ya se acordó en la participación. Simplemente es una mera resolución que autoriza este plan política o programa. Si nosotros, este plan política o programa, la intención va a ser que beneficie a los pueblos indígenas, creemos que es innecesario y puede demorar mucho que tengamos dos procesos, un proceso de participación y posteriormente un proceso de consulta sobre este acto que autoriza el plan política o programa, siendo que ya debiese estar internalizado dentro del plan político o programa las reuniones que se tuvieron con los pueblos indígenas. Entonces, esa es un poco la idea, no es soslayar el deber de consulta, sino simplemente no hacer esto un poco más largo el proceso. Hans. ¿Les parece que
pase a leer los consensos que tendríamos en este artículo. Sí. ¿Sí? Tengo una duda, la verdad es que no sé si hoy amanecí un poco media, porque no entendí bien algunas de las cosas que estaba leyendo don Hans, o no logré de comprender cuando usted habla sobre el tema de la participación, en planes y programas frente a política que le incumba a las comunidades. Pero usted dice de que si existe una participación, no es necesariamente hacer la consulta. ¿Logré eso o no es de esa forma? ¿Ya? Porque si fuera así, creo que el tema de la participación es un tema, si bien es cierto, quizás tenga que ver con el tema de consulta, pero son dos cosas diferentes. No guste, porque a mí me pueden llamar a participar para tomar una definición frente a un riego X, frente a un proyecto de riego. Pero eso no significa de que si hay otro tipo de inversiones que afecte directamente a las comunidades como tal, no puedo tomar ese tema de participación como que estamos ya tomando decisiones frente a otro tema. Entonces, esa es mi inquietud que tengo. Ok, muy bien. Matías y después... A ver, a mí me gustaría aclarar un poco esa situación para que no se malentienda. O sea, lo que se está planteando acá, que un poco, a ver, vamos al párrafo final, Steffi, del artículo propuesto del gobierno. Toda vez que un plan o programa de desarrollo, toda vez que en el plan o programa hubiesen participado pueblos indígenas, no será necesario consultar la medida administrativa que autoriza el mismo. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Es que, por ejemplo, tenemos que ver exactamente cómo se entiende, pero es, a ver, un plano programa, por ejemplo, pongámosle una causa del programa Orígenes. El programa Orígenes, ¿cierto? Se puede diseñar o sea, ya está terminado, ya terminó ya, pero se puede haber, nosotros entendemos que un programa como el programa Orígenes tiene que ser sometido, ¿cierto?, a un proceso de participación, en este entendido, un proceso de participación, discusión, y tiene que tener una participación tanto en el diseño como en la implementación. ¿Ya? Entonces, ahora, y después posteriormente en la evaluación, porque también en la parte final. Ahora, ¿qué le pasa? Si es que los pueblos indígenas se generan, por ejemplo, mesas de discusión, no sé, hay que ver cómo funciona la participación, se generan espacios de discusión, y en el fondo la institución pública y los pueblos indígenas diseñan, o sea, se hace una participación para diseñar el programa. Después, nosotros creemos, que es un poco lo que nosotros estamos planteando acá, que una vez que ya se hizo partícipe en el diseño, no estamos hablando de la implementación. En el diseño, y estamos de acuerdo en el diseño, no tendríamos que hacer una consulta para además decir ya, usted se hizo esta participación y además hay que consultarlo. Entonces, eso podría llegar al extremo de que un plano o programa se diseñe en conjunto y después además tenga que consultarse. Entonces, no sé, es como una cosa media rara, pero... Sí. Perdón, está el señor allá, después está acá Eric, después y después. Sí, estoy pendiente de todos. A ver, yo quiero hacer dos comentarios. El primero tiene que ver en lo que propone el gobierno en sus 5 primeras líneas. Ustedes lo que plantean es generar espacios para que los pueblos interesados puedan influir en la formulación. Y yo creo que ahí no estamos hablando el mismo idioma si comparamos con lo nuestro. Nosotros estamos decidiendo, no hay que influir, sino que hay que decidir. Yo creo que ahí hay algo que no tenemos la misma mirada. Y también me voy a referir a los planes y programas de desarrollo, poniendo el ejemplo más cercano, que yo creo que ya lo hemos conversado, que son los famosos PDTI, donde se aplica, digamos, en nuestros territorios, y definitivamente
no ha habido ninguna participación y nosotros estamos pidiendo que se reformule, es decir, que se discutan los PDTI para poder no influir en su diseño, sino que para hacer en conjunto el diseño, ¿ya? Y yo creo que ahí nos grafica lo que ustedes plantean al principio. En el programa Origen nosotros no queremos que ustedes nos den el ancho para poder influir si el programa va a ser así o va a ser así. En definitiva, nosotros lo que queremos es una participación para poder decidir cómo se va a hacer el programa. Eso. Muy bien, gracias. Eric. Gracias, buenos días, Eric Correa, Ministerio de Economía. Yo creo que lo que estamos conversando se dificulta un poco porque no tenemos una definición en nuestra legislación de planes y programas. Por lo tanto, se vuelve un poco difuso muchas veces de qué estamos hablando y eso implica que se nos generan varias confusiones. Voy a tratar de hacer una explicación un poco a ver si se entiende cuál es la propuesta de gobierno y por qué en el fondo se señala que o se propone que no se consulte el instrumento que aprueba el plan y programa. A ver, los planes y programas en definitiva vienen a ser una especie de instrumentos de gestión que están en un segundo orden. Primero tenemos la política que define, ¿cierto?, la autoridad, que puede estar materializada en un documento. Existen documentos o decretos, resoluciones que dicen esta es la política en esta materia y en otros casos esa política no está en un instrumento, pero no significa que no exista. O sea, esa política está en la mente de la autoridad, en el fondo, y estará en su programa de gobierno, estará en los discursos del 21 de mayo. Ahora, una vez esa política obviamente tiene que ver con grandes directrices, orientaciones, hacia dónde quiere ir el Estado en determinada materia, pero luego esa política de una u otra manera tiene una bajada en los planes y programas. Los planes como tal vendrían siendo más bien un instrumento que señala objetivos, metas ya más concretas en la materia, y el programa a su vez sería una nueva bajada en la cual ya tendría una especie de listado de actividades a desarrollar en determinado sentido. Como acá estamos hablando de participación en planes y programas, nosotros entendemos que en la medida de que exista este grado, ¿cierto?, de influencia en primer lugar, la primera etapa, que es el diseño del plan y programa, en el fondo en el cual vamos a estar señalando, bueno, las metas para el desarrollo en materia, no sé, de, por ejemplo, educación intercultural, por dar un ejemplo, van a ser estas. Este es un plan que se construye, no sé, con un plazo de a 5 años, tiene diferentes metas, pero luego ese plan, y luego el programa a su vez tendrá, no sé, una serie de actividades concretas como, no sé, propondrá determinadas becas, propondrá, no sé, por ejemplo, capacitar a determinada cantidad de profesores, etcétera. Pero ese plan y ese programa se materializan en un documento que es una resolución que sencillamente dice este es el plan y programa. Entonces, en consecuencia, lo que nosotros señalamos es que si el contenido de ese plan y programa ha sido objeto de participación, no le vemos mucho sentido a someter luego un proceso de consulta a la resolución que lo único que va a decir es apruebo este plan y programa, en el fondo. Porque la verdad como que los dos procesos tienden a confundirse. En el fondo vendrían a ser parte de un mismo proceso. ¿Ya? Porque construimos el plan y programa y luego sencillamente tenemos un acto administrativo que dice esto es, el que lo escribe, en el fondo, lo pone en el papel. Y ese acto administrativo que lo pone en el papel es el que planteamos que no tiene sentido consultarlo. ¿Ya? Sin perjuicio que después la participación, como lo señala el convenio, también está incluida en las etapas posteriores, que es en la evaluación del mismo, y esto ya en el fondo es parte de un proceso continuo y obviamente también en la ejecución. Pero no sé si con eso queda un poco más clara cuál es la propuesta nuestra, en el fondo, qué es lo que estamos diciendo que no vemos sentido en consultar, en el fondo, porque sería una vuelta sobre lo mismo. Gracias. Muy bien, la palabra la tenía él, después Rosa, después la pidió la señora, después Juana y después Cecilia. Nelson Painecuro, pueblo mapuche. Ya que entramos en este tema que es tan relevante, ¿verdad? Me gustaría, yo cedería el paso a nuestros asesores para que también nos aclaren más el tema o no sé, o no sé, para mí sería eso, por un lado, y luego, si no es así, avanzando, digamos, en lo que estamos. Ok, muy bien. ¿Quién tenía la palabra entonces, de acuerdo al orden? Acá. Acá estaba. Después allá, después acá. Rosa Maita, Pueblo Aymara. Sobre la propuesta que leyó el gobierno, en
entendí ahí de que si es que se participaba en los planes y programas de desarrollo, no era necesario hacer la consulta.